Doncs ara ens anem a un món màgic, que sempre és l'animació amb color, blanc i negre, el que sigui, sempre ens anima i ens agrada veure. Per això tenim de nou aquí a Mariano Tazzioli, que ja el tinc aquí. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Todo bien por aquí. ¿Todo bien? Bueno, hoy ya sí que empieza sección. Hoy sí. Hoy empieza sección pura y dura. Y además vamos a hablar del mundo Pixar. Sí, de cómo empezó todo el tema de la animación, ¿no? Todo. Que ellos fueron los padres de la animación. Entonces, claro. Quería repasar pues, la historia antes de meterse de lleno en el asunto. Así que... ¿Cómo nació? Pues mira, ¿Cómo nació Nació principalmente pues, en el John Lasseter, que fue, porque ahora ya no es más, el presidente de Pixar, trabajaba en Disney y siempre tenía la visión de crear algo nuevo, ¿no? Algo innovador. Y se da la casualidad, porque como siempre está en el momento adecuado, ¿no? Claro, lugar, lo que te pasó a ti. Más o menos. Pues en el 81 estaban desarrollando una película, estaba trabajando en una película, y se estaba desarrollando Tron, que fue ahora mismo es un clásico ya de la ciencia ficción. Claro. Y en ese momento se estaba combinando las animaciones por ordenador con entornos reales, o sea, con live action, con personas reales, ¿no? Entonces John Lasseter vio eso y se quedó maravillado, pero él quería hacer algo enteramente creado por ordenador, no integrar personas reales con 3D, sino que fuese todo 3D, ¿no? Y entonces propuso dos proyectos a Disney, pero Disney no estaba en la misma onda. Mira, justo aquí se ven Esta fue la famosa película de Tron del 82, que fue pionera justamente por esto, porque tenía secuencias enteras solamente creadas por ordenador. Wow. Algo totalmente innovador porque jamás se había hecho, jamás. Claro. Y ahora lo vemos y bueno, nos podemos reír un rato, pero claro, en esa época pensaba que esto era... Era como, vamos, no va más. Una revolución, o sea, yo he visto nunca en la vida esto, nunca. Ya. Pero claro, John Lasseter vio esto, claro, en esa época en Disney era una efervescencia creativa y tecnológica total. Y decidieron pues hacer una totalmente creada por ordenador. Intentó proponer a Disney mismo dos proyectos, pero Disney no estaba en la misma onda y entonces... Eran más clásicos a lo mejor, sí, ¿no? bajo la negativa, pues buscó trabajo en la empresa de George Lucas, que estaba en auge, que era justamente se había fundado en el 77 para Star Wars. Bueno, no, mentira, antes. Y claro, ellos sí que estaban en otra onda, eran más experimentales, y ahí se le permitió explorar más ser cosas. Diferente. Claro, ¿no? ser diferente, explorar, ¿no? Y ahí conoció a una pieza clave que fue Ed Catmull, que de hecho Ed Catmull fue el que creó el algoritmo de computación más importante hasta la fecha, que es el que permite que las superficies matemáticas que definen estas cosas pues se puedan suavizar, o sea, que no tengan cantos duros, sino que sean suaves. Pues aquí es duro, ¿eh? Sí, no, aquí todavía no existía. Aquí yo no veo nada redondo. No, aquí todavía no existía. Y entonces se creó lo más importante, que permitió hacer pues, precisamente todos los cortos que hizo John Lasseter. En la empresa de George Lucas se conocieron y a partir de ahí, por problemas económicos, pues la compró Steve Jobs y entonces a partir de ahí pues empezaron a crear ordenadores. Empezaron creando ordenadores Pixar, de hecho, es una curiosidad, ¿no? Que no empezaron haciendo animaciones, sino haciendo ordenadores. Lo que pasa es que era muy caro para la fecha, era muy caro. Era un ordenador muy potente, pero era muy caro, ¿no? La gente no estaba preparada para eso. Entonces acabó fracasando. De hecho, le intentaron comprar muchas marcas de medicina para hacer simulaciones de medicina. General Motors se acercó para hacer coches, pero fracasó todo. Y entonces, a partir de ahí, pues se creó una nueva división de computación y ahí es cuando empezaron a experimentar con los primeros cortos hechos en 3D, que nada, de ahí salió la famosa lámpara esta Luxor, que se llama. Sí, que además... La del logo. Que va saltando, exacto, ¿no? Pues esa fue uno de los primeros que hicieron cuando se dieron cuenta de que iba a funcionar, porque además tuvieron nominaciones a los Oscar y todo. Empezaron a crear más cortos y crearon Teeny Toy, que fue el precursor de Toy Story. Eso fue como una especie de prueba para ver si Toy Story era viable. Pues ahí crearon Teeny Toy, que creo es del... Teeny Toy. 88. Qué bueno, del 88. Sí. Y entonces prueban Teeny Toy y entonces ya dicen, oye, por aquí vamos, ¿no? Claro. Y entonces crean Toy Story. Entonces, claro, después, Toy Story vino en el 95. Lo que pasa es que con eso se dieron cuenta de que podían realmente hacer a la audiencia sentir cosas como hacían los animadores con el papel, pero con un ordenador, ¿no? Claro. Pero claro, hay que pensar que en ese momento no habían animadores que... De hecho, por cierto, me interrumpo, pero esto que estamos viendo aquí es una prueba muy importante que permitió hacer también Toy Story. Porque esto fue la primera secuencia enteramente animada que hubo en la historia, que es para la película Star Trek, La ira de Khan. Esto fue la primera secuencia que, de hecho, John Lasseter y Ed Catmull estuvieron envueltos ahí. La primera simulación por ordenador de un planeta destruyéndose, la primera representación de un terreno. Esto fue un antes y un después y aquí se empezaba a ver que... O sea, que fueron pioneros. Es que en esa época estaban inventándolo. O sea, ¿no? Cuando George Lucas, por ejemplo, hizo Star Wars,
No existía nada, no existía nada. O sea, lo inventaron todo entre George Lucas, Steve Jobs, John Lasseter, toda esta gente empezó a inventar todo lo que estamos viendo ahora. Y aquí se ve todo rudimentario, pero es que hay que pensar que para esa época la primera vez que se veía, es la primera vez que se veía esto. Claro, Y el poder de computación para generar semejante planeta, o sea, era una locura. Claro, antes habían los efectos especiales, pero Claro, bueno, eran prácticos. O sea, eran prácticos, lo que se llama en cámara, claro. que- Igual era la Tierra, pero colgando y se acabó, En Star ¿no? Wars las naves, por ejemplo, pues eran maquetas que se colgaban, Claro, se colgaban que se estáticas, colgaban. la cámara pasaba y luego había un croma y luego se tenía que juntar todo. Claro. Pero esto se hacía directamente en un ordenador. Pasada. Qué pasada. Entonces, pues eran pioneros. Sí, sí, totalmente. O sea, gracias a ir probando aparecen cosas que dices, Sí, oye, gracias a buenos resultados. a la inquietud y a la innovación, porque también podrían haberse quedado con lo que ya existía, pero en esa época se estaba empujando los límites de lo que era posible. De hecho, esto es el corto de Teeny Toy, como es precisamente de unos juguetes. O sea, esto Claro. literalmente fue una prueba para ver si un proyecto de Toy Story era viable. De hecho, también estuvo nominado a los Oscars. Aquí, para cada corto de estos se desarrollaba nueva tecnología, como por ejemplo en formas de renderizar superficies, los brillitos. claro, la sombra, ¿no? Del O sea, sol. cada uno de estos cortos que hacían eran pasos de gigante adelante. De hecho, aquí esta fue la primera prueba de un humano que Imagínate. se hizo, que se ve rudimentaria, Que pero... se le ve una cabeza pobre bebé. Porque una curiosidad, por cierto, en Toy Story, Andy y de hecho la madre casi no aparece, Sí. porque no se tenía mucha experiencia de hacer humanos y tampoco existían algoritmos muy claros para hacer pelo, entonces los trataban de evitar. Claro. Por eso los personajes son de plástico, porque Claro. la piel es muy difícil de hacer porque tiene translucencia. Obvio, este bebé no te da muchas ganas de esto- cantarle una nana, no, esto me- más esto- bien de esconderte. Exactamente. A mí me da como miedo. Esto de Toy Story ¿Eso es parece una alien. baba? Sí, es una baba. Madre mía. No, esto es rudimentario, pero bueno. en esa Pero época, bueno, ¿no? es el experimento. Exacto. Es el Entonces, experimento, después de claro. estos, se dijo, pues sí que podemos hacer una película enteramente animada, basándonos Claro. en esto. Caray. De hecho, Caray. uno de los primeros personajes que se animaron en Toy Story fueron los soldaditos estos que... Ah, sí, Que van con las que van con aquello Pues claro, verde, es los una animadores pasada. cuando hacen algo, ellos se graban primero para ver el movimiento. ¿En serio? Claro, tú, por ejemplo, estás con cualquier producción, si eres animador, te grabas a ti mismo haciendo el movimiento Sí. y luego eso lo usas como referencia. Oh, qué no es bueno. para calcar, simplemente para... Claro, ver para el saber cine. los movimientos como son. Y el director te tiene que aprobar la referencia también para... O sea, los animadores son actores también. Ellos lo actúan Claro, y luego claro. ellos lo transmiten ahí exagerándolo, porque evidentemente... son Claro, personajes, claro, totalmente. Pero se ataron, hicieron una escape como de Claro, cartón, como una- ¿sabes? Y una ataron- base. Se ataron los pies y iban caminando así por el, Ah, qué por el bueno. estudio para grabarse y ver cómo sería la mecánica de los... Claro, personajes. claro. Qué bueno. Así que... Y de esta película ya vieron que, oye, mejoramos y nos vamos a Toy Story. Claro, cada uno era un paso adelante, una prueba adelante para ir haciendo pequeños pasos hacia el objetivo que era la opus magna, que fue Toy Story, que de hecho pues fue histórica. No, fue Fue una brutal. locura. Yo el otro día la volví a ver y me sigue maravillando igual, Sí. aunque veo cosas evidentemente Claro, tú debes Claro, yo analizar veo, ya yo veo que cosas, dices, pero bueno, ahí está. Aquí lo tenemos, claro. Esta de la 2, esta de la... Pero es que además fue divertida. No, son muy originales las Muy películas. originales, muy divertidas. Que a lo cual yo me imagino a lo mejor los de Disney diciendo, ostras, lo que han hecho. Bueno, los de ¿No? Disney, de hecho, no tenían tampoco excesiva confianza porque en esa época en la que salió estaba ocurriendo lo que se llamaba el renacimiento de Disney. Que Ajá. eran todas películas en 2D con musicales. Estaban funcionando tremendo. Sí. Aladdin, La Bella y la Bestia, todas Claro. estas, eran todas musicales, de hecho. Sí. Y Disney estaba... Claro, era Disney y Pixar, pero Disney era el que llevaba la batuta de lo que... Claro. De los ejecutivos, ¿no? Entonces, ellos creían que estaban haciendo un musical, porque Pixar era una unidad independiente, pero tenían control sobre ella igualmente. Pero los directivos creían que estaban haciendo un musical. Pero no era un musical, era una película pues como esta, ¿no? Y al final se llevaron una sorpresa grata. De hecho, a un punto había que los directivos querían controlar tanto la película, que esto suele pasar, la verdad, que los directivos suelen meter mano bastante en las Claro. cosas. Empezaron a transformar el producto a una cosa que no le gustaba a los de Pixar y al final John Lasseter se ofreció a reescribir él mismo la historia en 2 semanas y acabó siendo lo que es, pero había acabado Wow. siendo una cosa totalmente distinta, si no. Qué fuerte. Que de hecho, Woody mismo, Buzz Lightyear, todo esto,
Es que hay que entender que las películas, para que lleguen a este punto, pasan muchas vueltas creativas. Claro. Muchas vueltas creativas. O sea, el resultado final nunca es lo que se empezó a visionar al principio. Claro, de lo que empieza hasta Nunca, lo que nunca, termina. nunca. De hecho, todas las películas tienen una evolución, todas es como un ser humano, o sea, crecen y se vuelven en Claro, en claro. esto. Pero esto es el resultado de darle vueltas. Ajá. De hecho, Buzz Lightyear y Toy Story, o sea, Buzz Lightyear antes era un muñeco rojo que era así, pequeñito, con una cabeza Imagínate. gigante, se llamaba Lunar Larry. Y Woody era un muñeco ventríloco que lo sacaron porque daba miedo, porque tenía las leñas qué de marioneta, fuerte. claro. Y además iba a hacer... Y al final en la película ya es cínico, ya es como cínico, Sí, pero es que era sí. todavía más cínico, era como un psicópata y lo Claro. cambiaron porque dijeron no podemos... Igual es demasiado fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esto que vemos bueno, en fin, yo cuando veo una película lo que veo son infinidad de reuniones, meetings, cambios, tachones Claro. de guión, son... en fin. Esto no lo hagas así, vamos a cambiarle Sí, sí, esto, sí, vamos a... 50 claro, cambios, claro. 50 cambios. Claro, claro. Sí, sí. Oye, nos queda un minutito. ¿Qué nos resumes en un minutito? ¿O qué más podemos...? Si no, haremos una segunda parte. Sí, no, es que también te digo. además está lleno de easter eggs la película, todas las películas de Pixar. De hecho, el más famoso es uno que pone A113, que está en todos lados. En la Mensajes ahí Sí, en la ocultos. furgoneta del Pizza Planeta está A113, el coche de Andy. En 50 lugares hay un código que se repite en todas las películas. Aquí tenemos los soldaditos donde ha aparecido. que se llama A113 y Sí. es el aula donde salieron todos los animadores de Pixar Ah, qué en bueno. CalArts, que están en California. Es el instituto más famoso si te quieres dedicar a animación, pues es el más famoso que hay en Estados Unidos. De ahí salieron una mitad de los animadores famosos, o sea, los más grandes. Sí, sí. Y entonces estaban todos juntos en ese aula y es el nombre del aula. Qué maravilla. Pero bueno, está lleno de esto que se llaman easter eggs, que son mensajitos ocultos por ahí, Ajá. que si tú le das pausa y está lleno de cositas. Ay, pues un día hace un especial de mensajitos ocultos. Sí, sí, que ya traeremos. Bueno, estás a punto de irte hacia Los Ángeles, Sí, ¿no? me voy justamente a un evento de animación, uno gigantesco que hay en Estados Unidos, ¿Sí? a visitar el estudio de Disney, la Warner, Qué bueno. Universal, a darme un paseillo por ahí, Qué bueno. a visitar a colegas de la industria y... A inspiración y de todo. Y a inspiración, exacto. Pues de aquí poco se estrena una exposición, o ya se ha estrenado, de Pixar. Está aquí, de hecho. En Sí, sí, está Barcelona. aquí ya, sí, sí. Y la semana que viene nos visita el responsable ¿Ah, sí? y Pues hablaremos mira. de ello. Pues mira, pues yo Muy ya bien. iré para allí en un par de días también. Claro que sí. Oye, pues Mariano, muchísimas Muchas gracias. gracias. Queda pendiente una segunda parte, ¿eh? Sí, claro Y que curiosidades. sí. Claro que sí, claro que sí. Gracias. Gracias.